Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestros estudios de apologética. Ya saben, el propósito es que los padres primero aprendamos lo que es la apologética para luego enseñarle a nuestros hijos, ¿no? ¿Y por qué así? Porque cuando le enseñamos a nuestros hijos depende la edad que ellos tienen, ¿no? O sea, un niño que tiene 6 años no se le enseña igual que a un hijo que tiene 10, ¿no? Entonces seguramente habrán maneras distintas. Bien, hoy día vamos a conversar, hermanos, acerca de la existencia de Dios, sobre la existencia de Dios. Y anteriormente no recuerdo hace cuánto tiempo, yo había predicado un sermón acerca de la evolución y tuve un intercambio de ideas, un debate con una persona atea que defendía la evolución, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros vamos a revisar hoy día sale, ¿no?, de la conversación que yo tuve con este amigo que terminó abandonando el duelo, ¿no? Terminó abandonando el duelo. No hubo más respuesta de su parte y yo entendí pues que él ya no tenía más argumento. Entonces, vamos a hablar sobre la existencia de Dios y yo quiero hablarles como una especie de introducción, que yo estoy leyendo un libro que se llama La verdad siempre amorosa. ¿Puede la fe prosperar en una cultura post-cristiana? Este libro lo ha escrito el pastor Voddie Baucham y en las páginas 79 y 80 yo quisiera citar dos párrafos cortos de ese libro para que podamos tener una idea qué cosa es lo que está ocurriendo en el mundo y por qué es que nosotros necesitamos hacer apologética y aún enseñarle a nuestros hijos a permanecer firmes en la fe. Él dice así, comienzo la cita. Candice Smith creo que está en la diapositiva, ahí está. Candice Smith era una alumna corriente de 6º grado, o sea, ahí yo le pongo en unos corchetes, que tiene 11 años de edad aproximadamente, en el condado de Walker, Alabama, en Bible Belt de Estados Unidos. Sus padres le regalaron un collar con una cruz colgante y ella lo llevaba con orgullo a la escuela. Para su sorpresa, le ordenaron que se quitara el collar porque violaba la política de la escuela. Finalmente, a Candice le permitieron llevar el collar, pero no sin antes llevar su caso hasta un tribunal del distrito de los Estados Unidos, ¿no?, del distrito escolar. Luego, a otra estudiante de Orono, Maine, se le pidió que se volteara al revés su camiseta porque tenía el nombre de Jesucristo. A la estudiante de tercer grado, entre 8 y 9 años, le dijeron que su camiseta era ofensiva para los demás e inapropiada para la escuela, ¿no? Era lo que nosotros le llamamos un polo, ¿no? Se había puesto un polo que decía Jesucristo, fue a su escuela y en su escuela le dijeron, tú no puedes entrar con esa prenda aquí, volteate el polo, ¿no?, que nadie tiene que ver el nombre de Jesucristo. Entonces, lo que yo les quiero demostrar con esto, hermanos, es de que aún en la escuela primaria, porque a los 11 años todavía un niño está en primaria o quizás ya en primero de secundaria, como llamamos nosotros, pero 8 y 9 años definitivamente está en una escuela primaria, ¿no? Entonces, a un niño ya estamos viendo cómo es que se le ataca la fe. Se ataca la fe cristiana, ¿no? Eso es el mundo en que nosotros estamos viviendo y si vamos a pensar en algún momento que eso no va a ocurrir aquí en Perú, eso ténganlo por seguro que sí va a pasar, ¿no? Entonces, la fe cristiana pues, viene siendo atacada por diferentes corrientes ateas del ámbito secular que buscan descartar la idea de que Dios existe. Y la manera en que el mundo impío comienza ese ataque es por medio de cuestionar la creación y reemplazarla por la evolución. Y esto se viene haciendo por medio del sistema educativo mundial. Yo les había comentado que hay un señor que se llama Freire, es un brasileño, el trabajo de él es tomado aún en las escuelas pedagógicas y en las universidades aquí en Perú para que los maestros sean preparados y puedan ellos pues enseñar en una escuela, ¿no? Bueno, ese señor es marxista.
es ateo, ¿no? Entonces no podemos esperar que él pueda traer un trabajo para que se les enseñe a los muchachos, a los niños en las escuelas, algo que tenga que ver con Dios, ¿no? Es dominantemente atea el trabajo de ese hombre, ¿no? Entonces el objetivo es muy simple en las escuelas. ¿Por qué es que se enseña la evolución? ¿Por qué? Porque si la creación es falsa, entonces Dios no existe. Si la doctrina de la creación es falsa, pues Dios no existe, ¿no? Entonces, considerando esto, debemos decirle a nuestros hijos que las evidencias se encuentran en la Biblia, pero no solamente en la Biblia, sino también están en la creación. Yo quiero que veamos otra diapositiva. Esa. Ahí dice en Romanos 1:20, pero esta es la versión de Biblia al día, es una versión para niños. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ahí hay un asterisco, y esa palabra excusa, ahí le pongo el griego. Si alguien tiene un diccionario de griego, puede ir el código de esa palabra es G de griego 379, y la palabra que ha sido traducida como excusa es anapologetos. Nosotros estamos hablando de la palabra apologética, ¿no? Se dan cuenta que existe una similitud. La palabra antes, ¿qué significa sin, no? Apatía, simpatía, ¿no? Sí. Ateo. Sin teo, Dios, ¿no? Entonces la palabra significa una negación. Anapologeto significa sin defensa, ¿no? Entonces aquí también vemos en la diapositiva 4, dice, es otra traducción, es la versión amplificada que la he traducido al español, dice, porque desde la creación del mundo su naturaleza y atributos invisibles, es decir, su eterno poder y divinidad, se han hecho inteligibles y claramente discernibles en y a través de las cosas que han sido hechas, sus obras. Entonces los hombres no tienen excusa, y ahí en corchete aclara y dice, totalmente sin ninguna defensa o justificación, ¿no? Entonces esa es la versión amplificada. Entonces ninguna persona puede decir delante de Dios, yo no sabía que tú no existías, ¿no? Todos saben que Dios existe. ¿Y cómo es que todos saben que Dios existe? Por la creación. Por la creación. Todo el mundo sabe de que Dios existe. Entonces no hay ninguno que tenga excusa. Eso es lo que nos enseña a nosotros este versículo, ¿no? No solo hay más, ¿no? Nosotros podemos encontrar los salmos también cuando hablan, ¿no? De cómo es que la creación, un día y la noche, ¿no? Hablan las grandezas de Dios. De cómo es que las estrellas pueden hablar las grandezas de Dios. Hablan, pues. Hablan, o sea, las personas saben que hay un creador. Entonces, para considerar este tema de la existencia de Dios, yo quisiera que vayamos primero a la teología sistemática de Louis Berkhof y vamos a ver dos cosas ahí. El atributo de aceidad, que está en la página 67, y el atributo y el argumento cosmológico, que está en la página 28, como una prueba racional de la existencia de Dios. Entonces, ahí ya tenemos esa diapositiva donde, ahí dice, Dios existe por sí mismo, o sea, está hablando de la aceidad. Dios existe por sí mismo. Él existe por la necesidad de sí propio y por tanto necesariamente. El hombre, al contrario, no existe necesariamente y tiene la causa de su existencia fuera de sí mismo. Este atributo de Dios está generalmente reconocido, se da por entendido en todas las religiones paganas y en el absoluto de la filosofía. Siendo el Dios que existe por sí mismo, no es independiente solo en sí mismo, sino que también hace que todas las cosas dependan de Él. Esta propia existencia de Dios encuentra expresión en el nombre Jehová, y yo le he agregado ahí dos corchetes, ¿no? Yo soy el que soy. Entonces, cuando vamos nosotros a estudiar el nombre del Señor, ahí su nombre nos dice, cuando la Escritura dice yo soy el que soy, es el que es. El que existe, Él necesariamente existe, ¿no? Por eso ahí yo pongo en otro corchete, Dios no puede no ser, o sea, Dios existe,
necesariamente, ¿no? En la página 28, el autor ahora nos habla de una de las pruebas racionales de la existencia de Dios y habla del argumento cosmológico, que es el argumento que vamos a ver ahora de una manera bastante breve. Dice, todo lo que existe debe tener una causa adecuada y siendo así también el universo la debe tener, es decir, una causa indefinidamente grande. El universo material se presenta como un sistema recíproco de lo que depende su unidad compuesta de varias partes. Luego, pues, debe haber un agente único que equilibra la reciprocidad de las diversas partes o que constituye la razón dinámica de su existencia. Eso, hermanos, lo encontramos en Hebreos. En Hebreos, déjenme ver, lo voy a buscar en Hebreos 1:3, me parece que está, a ver, si es que alguien me ayuda. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta, es para que vean cómo, de dónde sale el argumento de Berkov, dice, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas por la palabra de su poder? Entonces nosotros hemos visto pues películas, ¿verdad? ¿Quién no ha visto, no sé, esas películas donde el meteorito está amenazando, el asteroide está amenazando la Tierra y la va a chocar y va a haber una destrucción completa de todo lo que existe, ¿no? Hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Este principio de las Escrituras nos enseña a nosotros de que es Dios quien tiene control del movimiento de cada estrella. Cuando dice, Él sostiene todas las cosas por medio de su poder. Cuando vemos esas órbitas, ¿no?, que están funcionando en el espacio, tenemos que ver a Cristo detrás porque el argumento bíblico allí lo encontramos. Entonces eso es ciencia ficción, se llama, ciencia ficción. Eso es un cuento para hacer una película, pero eso es un imposible, ¿ya? Es un imposible. Entonces, hay unas definiciones, hermanos, que debemos tener en cuenta para la exposición de la apologética para nuestros niños. Ya vamos a tener que ver la manera de cómo es que le vamos a enseñar, pero son unas definiciones que las encontramos en la vida diaria y, bueno, son interesantes. Primero, la ley de no contradicción. Ahí está, ¿no? La ley de no contradicción. ¿Qué significa? Dice ahí, según el principio de no contradicción, ninguna cosa puede ser y no ser. A no puede ser B y al mismo tiempo no ser B. Dos proposiciones contradictorias, P y menos P, no pueden ser las dos verdaderas. ¿Ya? El principio de no contradicción es el principio de la lógica y la filosofía, según el cual es imposible que algo sea y no sea, en el mismo tiempo y en el mismo sentido. Esa parte, hermanos, tiene que guardársela, porque mire, yo les estoy presentando estos argumentos porque usted los va a usar, su hijo lo tiene que usar. Entonces, otra vez, es imposible que algo sea y no sea, en el mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, no es posible que un objeto sea un gato y no sea a la vez un gato. ¿Ya? Eso es una contradicción. O sea, cuando hablamos, pensamos de esa manera, decimos, eso es lógico, ¿no? Es lógico, ¿verdad? ¿O no es lógico? O sea, no puede ser un gato y a la vez no puede no ser un gato. O es un gato o no es un gato, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Eso es algo ilógico, eso es un imposible, ¿no? Ahora, el principio de causalidad. Ok. El principio de causalidad también lo vamos a ver nosotros en esta parte que estamos examinando, la demostración de la existencia de Dios por medio del método de la cosmológico. Entonces, el principio de causalidad establece que todos los hechos reales tienen necesariamente una causa.
El principio indica la existencia de una relación lógica entre dos hechos, la causa y el efecto. Y en orden entre ellos. Y un orden entre ellos. La causa precede al efecto. Y un orden entre ellos, ¿no? La causa precede siempre al efecto. Es decir, un efecto es causado por otra cosa y una causa es una causa si produce un efecto. A ver, ponga la siguiente. Ok, ahí por ejemplo usted puede ver cómo funciona causa y efecto. ¿Qué pasa si esta bolita de aquí se sostiene ahí y no se deja golpear las otras? ¿Las otras qué va a pasar con las otras? Van a permanecer estáticas, no se van a mover. Entonces, para que éstas se muevan, o sea, el efecto, para que comience a moverse, se necesita una causa. ¿Cuál es la causa? Esta. En la medida que esa pelotita golpee las otras, ahí comienza un movimiento, ¿no? Entonces ya sabemos, hay una causa y el efecto. Eso es más o menos para que podamos graficar lo que es este principio de causalidad. Y una siguiente definición es el naturalismo filosófico. Ya esa parte de ahí sí también ustedes van a necesitar no aprenderlo necesariamente con el nombre, pero sí lo que enseña, ¿no? El naturalismo filosófico es la creencia presuposicional. ¿Qué cosa es presuposicional? Es algo que usted ya tiene en su cabeza por adelantado, ¿no? O sea, ya usted ya tiene una presuposición, usted ya supone algo antes de, ¿ya? Entonces, es la creencia presuposicional de que solo las leyes y fuerzas naturales, en oposición a las fuerzas sobrenaturales, operan en el mundo. Los naturalistas filosóficos creen que nada existe más allá del ámbito natural. O sea, la naturaleza se explica por sí sola. No existe Dios, no hay milagros, que el mar rojo se haya dividido en dos, para que eso es un imposible para ellos, ¿no? Todo, y si acaso, como alguna vez yo estaba viendo en un documental en Discovery Channel, me parece, alguien decía, bueno, eso puede tener una explicación, un viento fuerte puede venir y abre las aguas pero eso de Dios, olvídate, ¿no? Y claro, y todo ahí ya entra el juego del azar, la casualidad, porque qué casualidad que está Moisés ahí y viene el viento y abre todo, y después que pasa todo el pueblo, qué casualidad que el viento se va y se cierra todo y mata a los egipcios, ¿no? Entonces, eso tenemos que verlo. Entonces, con estos tres principios en nuestras mentes vamos a abordar los argumentos dados por aquellos que buscan negar la existencia de Dios y defienden la llamada evolución, ¿no? A mí me encanta, hermano. Yo a veces, no sé si sea pecado, ¿no? Pero yo cuando estoy debatiendo con ellos y les pongo mis respuestas, yo estoy sonriendo porque yo sé que no me la van a responder, ¿no? Eso será alguna clase de maldad, posiblemente, ¿no? Pero a mí me gusta ponerlos en aprietos, ¿no? Y cuando la conversación yo la veo muy desordenada, como fue con este amigo, yo le digo, espérate, estamos hablando desordenadamente. Vamos a comenzar, ya vamos al principio, ya. ¿De dónde es que viene la creación de todo, no? Y él, bueno, me responde de acuerdo a lo que él creía, que a la final es todo pues una mentira, ¿no? Eso es una religión, hermano. La evolución, ustedes tienen que pensar, es una religión. Nosotros creemos en la Biblia, tenemos fe en la palabra de Dios. Ellos creen en Darwin y creen en la palabra de Darwin, ¿no? O sea, son dos religiones, pero hay que ver qué religión es verdadera y cuál religión es falsa, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, nuestros argumentos para responder a los ateos cuando ellos afirman que no hay evidencia que corrobore la existencia de Dios, bien podríamos colocarnos nosotros mismos, un cristiano genuino, ¿no? A ver, una evidencia de la existencia de Dios. Bueno, mírame a mí, mira esta creación. Yo antes era un borracho, era un maldiciente, era alguien que bebía hasta quedarse dormido en la calle y ya sabes, todo. Ahora mírame a mí. Soy un santo. ¿Te das cuenta que Dios? ¿Quién pudo haber hecho ese cambio? Dios. Entonces, yo soy una nueva creación, yo soy una nueva criatura. Bien podríamos decirles a ellos eso, o podríamos también recurrir, pero yo nunca se los he leído a ellos, porque el argumento con ellos no voy a la escritura, sino yo uso la razón,
Yo uso el principio de causalidad. Yo no meto la Biblia en nada todavía, ¿no? Hasta el último, ya cuando están derrotados. Ya cuando están derrotados, ahí yo les hablo del Dios de la Biblia, ¿no? Pero es eso, o sea, una persona se da cuenta que Dios existe por uno mismo, o también por la creación de todas las cosas, como hemos visto en Romanos 1:20. Entonces, ¿qué cosa es lo que sostienen los ateos? Se llama el principio de autocreación del universo. Grábeselo. Ellos dicen que el universo se ha autocreado. Eso es. O sea, porque tenemos, antes de hablar de la evolución, que apareció el pescado y cómo es que el pescado iba convirtiéndose en hombre, ¿no? Menos mal que yo no saqué cara de pescado, ¿no? O sea, en mí la evolución ha sido un poquito más perfecta. No tengo cara de pescado, ¿no? Entonces, ellos dicen eso. Entonces, antes de hablar de que se apareció el pescado, no, primero vamos a ver cómo comenzó todo. ¿Cómo es que la materia llegó a formarse? ¿No? Ellos dicen, todo se ha autocreado. Grave es eso, autocreación. Que es el que se enseña, y este principio de autocreación es el que se enseña en las escuelas. En las escuelas del gobierno, en las escuelas privadas también. Ellos creen que el universo surgió de la nada. Surgió de la nada, así es. Surgió de la nada, ¿no? Entonces, el propósito del impío es hacer llegar a muchos a la conclusión errada de lo siguiente. Ellos dicen, la creación, miren cómo dice, no es científica. Y por lo tanto es una idea errada. Es una idea que está en contra de la ciencia, está en contra de la lógica y está en contra de la razón. Pero no se sabe que cuando ellos hablan de esa manera se están acuchillando ellos solos, ¿no? Porque finalmente ellos yo me río porque yo soy bien perverso cuando debato, ¿no? Ellos se acuchillan solos cuando dicen, porque después yo le volteo así todas las armas y ellos solitos comienzan. Es como una escopeta, no sé si han visto ustedes en los dibujos animados, que le va a disparar al conejo a Bugs Bunny, ¿no? Y le voltea el cañón y cuando dispara, ¡pum!, le sale la bala en la cara. Así es, ¿no? Entonces, es un chiste cuando dice que está en contra de la ciencia, está en contra de la razón y también está en contra de la lógica. Y yo creo que esa debe ser nuestra actitud. No, pero no debemos reírnos en la cara de ellos, güey. Yo me río porque no, yo estoy sentado en la computadora y ellos no me ven, pero yo estoy en muchas carcajadas. Bueno, actualmente ellos piensan pues de que la ciencia puede explicar todo lo que sucede acá, ¿no? Nos vamos a la otra diapositiva. Esa es, ¿no? ¿Cómo explican los ateos la existencia del universo? Bien, por medio de lo que ellos llaman la generación espontánea, es decir, algo apareció de la nada. O también la nada produjo algo. O también todo se autocreó. Bueno, vamos a partir haciendo 3 enunciados muy comunes. Estos enunciados son muy comunes, están en la otra, esos, ¿no? A ver, entonces son 3 enunciados muy comunes y de los cuales nosotros pues podemos presentárselo también a nuestros contendores, ¿no? Pero debemos de enseñarle a nuestros hijos a pensar con lógica, ¿no? O sea, a ellos le vamos a enseñar a usar la lógica y la razón para que ellos lleguen a la conclusión que Dios existe. Por eso cuando ellos hablan de que, bueno, ya no me quiero acordar porque si no voy a estar riéndome todo el rato aquí. Bueno, 1, lo que existe es autocreado, es la primera posición. 2, lo que existe es eterno, o sea, siempre ha existido. Nunca tuvo un comienzo. Y 3, lo que existe es creado por algo que es eterno. Esos son los 3 enunciados, son las únicas 3 alternativas que nosotros podemos tener con alguien que quiere decirnos que Dios no existe, ¿no? Y por medio de la evolución, lo que ellos creen. La opción 2 y 3 incluyen, si ustedes se dan cuenta, la opción 2 y 3 incluyen el factor de la eternidad. ¿Ya? La primera, lo que todo existe es autocreado, usted se la dice a un científico, ¿qué cosa cree que le puede decir un científico?
A ver, doctor, usted que tiene PhD, a ver, algo que no existe se puede autocrear y llegar a la existencia de algo, de ser materia. O sea, de ser algo inmaterial puede pasar a ser material. ¿Qué diría, no? Si te dice que sí, yo pienso que ellos, para poder hacerlos aterrizar, es necesario hablarle de esta forma, ¿no? Formularle, plantearle el problema, sí, ¿no? Entonces, lo que existe es, bueno, el 2 y el 3 incluyen la eternidad. En la opción 2 dice, lo que existe es eterno. Entonces, nosotros preguntamos. Cuando dicen, lo que existe es eterno, nosotros preguntamos. ¿Puede existir algo por sí mismo? ¿Puede existir algo por sí mismo? Estas son preguntas filosóficas, por eso es que yo les decía de que el cristiano debe conocer también un poco de filosofía, ¿no? ¿Puede existir algo por sí mismo? Hermanos, para resolver esta pregunta, pues, podríamos ir, no sé, al malecón de la playa y observar el océano toda tarde y nunca vamos a poder decir que sí. ¿Por qué? Porque si usamos la lógica, tenemos que decir, ¿puede existir algo por sí mismo? No, no puede. No puede, porque mire, ve, la opción 2, ¿puede existir algo por sí mismo?, nos conduce a afirmar la opción 1. Todo es autocreado. ¿Se da cuenta? Entonces, y la opción 1, afirmar esa opción es, todo fue autocreado, es decir, generación espontánea. Entonces no se puede. La única alternativa es la 3, si es que usted quiere ser razonable o una respuesta filosófica que se ajuste a la razón de una persona, ¿no? ¿Por qué? Nosotros podemos ver que las dos primeras opciones nos van a llevar a un carrusel que da vueltas. Un carrusel. ¿Por qué? Porque dicen, no, lo que existe es eterno. ¿Puede existir algo eterno por sí mismo? No, no puede existir. Tiene que autocrearse. ¿Pero cómo? Si se autocrea, ya no existe por sí mismo. Entonces, llegamos a una especie de conversación donde nos dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, el huevo. ¿Y quién puso el huevo? La gallina. ¿Y de dónde vino la gallina? Del huevo. Y tenemos una conversación que va dando vueltas y vueltas y nunca llegamos a ninguna parte. Entonces, ese es el juego cuando nosotros tratamos de afirmar la posición 1 o la posición 2, ¿no es cierto? ¿Puede crearse algo por sí mismo? Es otra manera de abordar este tema. Puede crearse algo por sí mismo, puede venir algo de la nada. Es algo de la nada. Eso. Bueno, primeramente necesitamos una definición filosófica de lo que es la nada. ¿Ya? ¿Qué cosa es la nada? Ahí creo que está. Ahí está. ¿Ese es? Sí, ¿qué es la nada? Según la filosofía. Miren, ¿no? La nada es un concepto fundamental en filosofía. Por eso yo les digo, esto está enganchado con filosofía también, ¿no? La nada es un concepto fundamental en filosofía sobre el cual se ha escrito mucho. Desde un punto de vista ontológico, que tiene que ver con el estudio del ser, se define como la ausencia e inexistencia de cualquier objeto. Es decir, lo contrario a la existencia, ¿no? Y ahí yo les he puesto de dónde es que he sacado esa definición, ¿no? Yo, hermanos, estuve intentando encontrar en internet una imagen que nos pueda ilustrar con el concepto de la nada y no encontré nada. Yo me acuerdo mucho en la escuela un profesor me dijo a mí, y me dijo, ¿y tú cómo definirías la nada? Me dijo, ¿no? Y yo pues era muchacho, ¿no? La nada, ¿cómo puedo definir? Y recordé que yo había leído algo por ahí y le dije al profesor, le digo, mire profesor, la nada es un cuchillo sin mango al que le falta la hoja. Esa es la nada. Y por supuesto me jaló, ¿no? Entonces no encontré nada que nos pueda ayudar a entender la nada. Entonces, pero esa es la existencia, ¿no? La nada debe ser la ausencia o la inexistencia de algo, o sea, algo que no existe. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que ir grabando en nuestra mente, porque nosotros tenemos que, yo cuando debato, yo así, ¿no? Yo voy dejándole así como una carnecita y va comiendo y va avanzando, ¿no? Y
y hasta que llega un momento en que cae en la trampa, no, ¡pah! Y ahí la trampa lo atrapa y una vez que está agarrado no se suelta, ¿no? Así yo hago mis debates, ¿no? Yo le voy a decir, ¿tú qué entiendes por la nada? ¿No? Y tiene que decirme, pues, que la nada es la inexistencia de algo. ¿Para qué? Para que cuando él defina así de esa manera, entonces tú le tienes que decir, pero ¿y cómo si es algo inexistente, lo inexistente, cómo pasa a ser existente después? ¿No? ¿Cómo lo inexistente pasa a ser existente después? Entonces un poco hay que ir a ayudarnos a enredarles a ellos eso. Entonces en la diapositiva 14, ahí está. Entonces la nada no puede crear algo por sí misma. ¿Cómo lo que no existe puede crear lo que existe por sí mismo? No puede. ¿Por qué? Porque no puede, ahí mira, no puede ser y no ser. Ya, ser y no ser al mismo tiempo. ¿No? ¿Ese que es el principio de qué? De no contradicción, ¿no? No puede ser y no ser al mismo tiempo, y van a ver, esto es imposible lógicamente. Ahora yo estoy hablando de lógica. Miren, yo hasta ahora no estoy hablando de la Biblia. Yo estoy usando los argumentos de la filosofía, los argumentos de la lógica, y bueno, lógicamente es imposible. Recordemos la ley de la no contradicción. Ella nos lleva a conducir que no puede ser nada y algo al mismo tiempo. No puede, pues. O es existente o es inexistente, ¿no? Y en definitiva podemos afirmar que para que algo se cree a sí mismo tendría que existir antes que exista. Entonces, si tiene que existir antes que exista, ya no es nada, es algo. ¿Usted se da cuenta cómo yo construyo mi argumento lógico? Yo les hago reventar la cabeza. Claro, y es también mi palabra, dice, para que algo se cree a sí mismo, o sea, para que la nada cree algo, tendría que existir antes que exista. Es un poco complicado, pero es lógico, ¿no? ¿O no es lógico? Estamos mareados ya, necesitamos un receso de 1 hora, creo, a ver, hay que ponernos hielo en la cabeza, creo, ¿ya? Claro, ¿por qué? Porque el argumento de ellos, de la nada viene algo, pero ¿cómo? O sea, tiene que existir antes que exista, pero tú me dices que no existe, entonces ¿cómo es esto? Yo parezco ya Cantinflas, creo que estoy aquí. Pero es que el argumento de ellos es una cantinflada. Entonces, es eso. Tendría que existir antes que exista. Entonces, ¿cómo puede existir antes que exista? Porque la nada no puede crear algo. Entonces, si la nada no puede crear algo, entonces tiene que existir antes de que exista. No, porque, mire, o sea, no sé, eso me hace pensar en esos trucos de magia, no sé, que ustedes ven que le ponen, ¿no?, una cortina y sacan la cortina y aparece una señorita. Entonces, ¿qué? ¿La señorita no existía antes o la señorita fue colocada ahí mientras la cortina estaba encima? Es imposible, pues, que un mago pueda juntar la materia, juntar los pulmones, todo, y ahí sacar y aparezca la señorita. No, eso es un truco de magia. Pero ¿podemos hablar de un truco de magia cuando hablamos de estos argumentos? No. Cuando, por ejemplo, no, eso de sacar ya se pasaron los 30 minutos. Cuando hablamos de ese truco de magia de sacar el conejo del sombrero, yo les pregunto algo, ¿el conejo existía antes? ¿O es verdad que comenzó a existir en el sombrero de la nada? Ya estaba, el conejo ya estaba, ¿verdad? Entonces, pues por eso, cuando nosotros vemos así, tendríamos que ver, como yo digo ahí, para que algo se cree, pueda crearse a sí mismo, tiene que existir antes que exista. Eso es un imposible, ¿no? Entonces, con esto en la mente, yo quisiera que vayamos ahora a ver la teoría del Big Bang. Por ahí creo que hay. ¿Qué es la teoría del Big Bang? ¿Ya? El Big Bang es cómo los astrónomos explican la forma en que comenzó el universo.
Ellos ahí están, ya estamos hablando de la creación. ¿Cómo es que comenzó el universo? Es la idea de que el universo, dice, comenzó como un solo punto. Hermanos, ahí usted ve el link abajo, es de la NASA. Acá dice NASA. ¿Ya? Y ahí dice NASA Big Bang, ¿ya? En inglés, ¿no? Pero yo lo he traducido ahí. Es la idea de que el universo comenzó como un solo punto. Hermano, a ver si pasa la otra diapositiva. Ahí está el Big Bang. O sea, ahí yo no veo bien, ¿no? Entonces todo comienza acá. Y de ahí, acá habla de 13.700 millones de años, ¿no? Y ahí viene la expansión del universo, ocurre la gran explosión, y dice que todo comenzó con un solo punto. Ahora yo le preguntaría a esos científicos, ¿no? Sin ánimo de querer malograrle la tarde a nadie, yo le diría, ¿y cómo apareció ese solo punto? Me van a meter en un cohete y me van a mandar al espacio a mí para que no regrese nunca más. O también esta pregunta, ¿cómo? O la pregunta es, ¿qué había antes que existiese ese solo punto? ¿Qué existía antes? Quienes afirman esta teoría solamente pueden responder, o fue autocreado, o sea, o ese punto se autocreó, o ese punto siempre existió. Pero volvemos a la pregunta, pues ¿puede existir algo eternamente por sí mismo? No. Entonces ellos tienen que decir se autocreó. Pero si se autocreó, ¿cómo la nada puede crear algo? Tendría que existir antes de que existiese. Es lógica, ¿o no? Ya. Entonces esto nos lleva a nosotros a descubrir que eso, hermanos, es un imposible lógico. Es un imposible lógico, como estamos demostrando, ¿no? Es imposible de que de la nada pueda crear algo, o que algo venga de la nada, ya que si somos lógicos, tendríamos que decir de la nada, nada sale. ¿Es lógico o no es lógico esto? De la nada, nada sale. ¿Es lógico o no es lógico? Sí es lógico. Bueno, para ellos han estudiado muchos años y no se dan cuenta. Entonces, podemos llamar nosotros científicos a esos argumentos, como esa teoría del Big Bang, que todo comienza con un puntito. Por supuesto que no. Esa teoría tiene su origen en el naturalismo filosófico. Tiene origen ahí, el cual afirma que nada existe más allá del ámbito natural. Ellos dicen eso, nada existe más allá del ámbito natural, pero vemos que eso es un imposible, lógicamente. Miren, hasta ahora no hablamos nada de Dios, ¿no? Estamos examinando lo que ellos enseñan. Ahora vamos a pasar al argumento cosmológico, ¿no? Donde se afirma que la creación nos lleva a la idea de un creador. El universo es el efecto y Dios es la causa de ese efecto. El argumento cosmológico presenta conclusiones sobre la naturaleza del universo y la existencia divina. ¿Ya? La premisa fundamental del argumento es que Dios debe existir, ya que el cosmos exige o requiere una causa. Esto ya está hecho. Pero esto que está aquí hecho es el efecto del trabajo de alguien. Alguien lo ha traído a la existencia porque solo no puede existir, como hemos visto. Lógicamente se descarta esa idea, solo no puede existir. De la nada no viene nada. Entonces alguien tiene que haber hecho esto. Entonces usted le puede decir a su hijo, por ejemplo, ¿no? A ver, este celular, ¿quién ha hecho este celular? ¿Vino solo? ¿Apareció de la nada? No, alguien ha hecho esto. Alguien lo ha hecho. Si usted está caminando, por ejemplo, por el desierto, está caminando un día, ya tiene mucha sed, otro día, y de repente ve en la mitad del desierto, usted ve una cabaña. Y se frota los ojos, dice, ¿no será esto una alucinación? Y se acerca y toca,
Y sí, es real, es verdadero. Entonces usted entra a la cabaña y ve ahí una refrigeradora con mucha agua helada y mucha Coca-Cola. Y aire acondicionado. Y televisión. Y un sofá ahí para estar acostado mirando lo que usted quiere ver en televisión. ¿Usted qué cree? ¿Que eso apareció de la nada? Ahí pregúntele a su hijo. ¿Tú crees que esa cabaña en el medio del desierto apareció de la nada con mucha Coca-Cola y mucha agua? Su hijo va a tener que decirle no. Porque el niño piensa lógicamente. Él por lógica va a deducir, no mamá, eso no puede aparecer ahí de la nada. Alguien lo ha creado. Es una forma, ¿no?, de demostrar el principio cosmológico. O sea, la cabaña es el efecto y la causa viene a ser la persona que lo creó. El universo es el lugar donde nosotros habitamos. ¿Quién construyó nuestra casa? ¿Quién construyó nuestra casa? Nosotros habitamos aquí. Y eso lo vamos a ver en la Escritura un momento más, porque hay un versículo bíblico. Entonces, la premisa fundamental es que Dios debe existir porque el universo existe. El universo no pudo venir de la nada. Entonces, Dios, aparece la idea de teos, Dios, ¿no? En otras palabras, la existencia del cosmos necesita una explicación, y esa explicación es que el universo fue creado activamente por un ser fuera del universo, separado, distinto del universo. Generalmente se piensa en Dios. Ahora sí, la diapositiva 15 ya la pusieron, ¿ve? Dice, porque toda casa es hecha por alguno. Y ahí, si usted se acuerda de qué, del desierto, usted encuentra la cabaña, encuentra la casa, alguien tiene que haberlo hecho. Y ahora encontramos, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Se da cuenta? Tan sencillo. De la nada, que de la nada vino. Pasaron 17 mil millones de años. A ver, ¿quién cree que la Tierra tiene 17 mil millones? ¿La Tierra es joven o vieja? ¿Qué creen ustedes? Es joven. La Tierra tiene como 6 mil, ¿no? 6 mil años. 6.500 años. Eso que tiene millones es mentira. ¿Y sabe cómo lo saca usted? Por las genealogías. Ahí salen las genealogías, salen los años que vivió Adán, los años que vivió. Usted comienza a sumar. Y ya llega, pues dice, no, la Tierra tiene 6.500 años, más o menos, ¿no? Bueno. Entonces, tiene que ser pues creado por una persona fuera del universo, y ahí vemos en Hebreos 3:4 cómo nos enseña. La afirmación fundamental del argumento es que Dios debe existir, ya que el universo requiere una causa. El universo es el efecto y requiere una causa, ¿no? Ante este argumento cosmológico, el impío dice, ahora mire cómo dice el impío. El impío también, pues el impío no se deja así nomás, Él también tiene que aletear y tiene que, ¿no?, disparar sus balas, ¿no?, que son balas de goma frente a las balas de cañón que les mandamos nosotros. Entonces el argumento del ateo dice, bueno, si todo tiene su causa, que es Dios, entonces Dios también tiene que tener una causa. Ellos son muy astutos, ¿no? Pero eso es fácil de rebatir. Mire, y aquí es donde nosotros vamos a recordar, por eso al principio yo le dije, tenemos que recordar el atributo de aceidad. Dios existe por sí mismo. Entonces Dios no es el efecto de otra causa distinta a Él. No es que alguien creó a Dios, no, porque Dios no puede ser creado, tiene aceidad. Por eso cuando los falsos testigos dicen que Cristo es un Dios creado, un Dios no puede ser creado. Si no, ya no es Dios, es una criatura, es una creación, ¿ya? Entonces, aquí nos acordamos del atributo del aceidad y revisamos lo que enseña el principio de causalidad, ¿no? El principio de causalidad establece que todos los hechos reales tienen necesariamente una causa. El principio indica la existencia de una relación lógica entre dos hechos, la causa y el efecto, y un orden entre ellos, que es la causa precede al efecto. Entonces, ahí ponemos la otra. Entonces, no, la que sigue, esa es la anterior. Ya, es decir, un efecto es causado por otra cosa. Y una causa es una causa si produce un efecto.
Entonces, Dios no es un efecto que ha sido causado antes de Él. Esto parece un enredo, pero a veces tenemos que hablar así cuando se nos quiere decir. Entonces, cuando aplicamos el principio de causalidad a la naturaleza del universo, surge un argumento clásico a favor de la existencia de Dios, que es el argumento cosmológico. Ahora sí, la otra diapositiva. Ahí está. Son 5. Entonces, eso es como una especie de, ¿cómo se llama cuando uno presenta las premisas y llega a una conclusión? Un silogismo, ¿no? Es una especie de un silogismo. Entonces, 1. El universo comenzó a existir. Es decir, tuvo un comienzo. Cuando decimos comenzó a existir es porque ya pues no, ya agotamos nosotros el debate en que la nada crea algo, ¿no? Entonces, no, alguien tuvo que comenzar, el universo tuvo un comienzo, ¿no? Y esto es confirmado por la evidencia científica, ¿no? De los científicos verdaderos, no de los que piensan diferente, ¿no? 2, todo lo que tiene un comienzo, mire cómo sigue el silogismo, ¿no? Cómo va enganchado la 1 con la 2. Todo lo que tiene un comienzo debe ser causado por otra cosa. Esto es afirmado por el principio de causalidad que vimos. 3. Por lo tanto, el universo debe tener una causa, inferido también del principio de causalidad. La primera causa debe ser eterna y sin causa. Ahí ya eliminamos nosotros eso de que Dios es el efecto y que hay una causa superior a Él o distinta a Él. No, no. Tiene que ser una causa que es eterna y sin causa, o sea, aceidad. ¿Ya? Eso está declarado ya por definición. Y lo último, la causa es Dios. Dios, ofrecido como la primera causa, sin causa más razonable. Ahí está, es Dios. Todo eso lo va a tener que enseñar a su hijito, ¿no? Con los ejemplos, claro, que yo le digo, pues, usted no le va a enseñar estos silogismos a un niño de 5 años, ¿no? Le va a tener que enseñar de repente el ejemplo de la cabaña en el desierto, ¿no? Y así le va a tener que ir haciendo que él tenga un pensamiento crítico, ¿no? Él tiene que preguntar, él tiene que intervenir. No es que él solito dice, ya me lo enseñaste. No, la cosa es que él también tenga una interacción con esto que se está hablando, ¿no? Tomás de Aquino lo llamó el argumento de la causa eficiente, que se resume de esta manera. Ese es el argumento de la causa eficiente de Tomás Aquino. 1. Hay una causa eficiente para todo. Nada puede ser causa eficiente de sí mismo. Los hermanos. 2. No es posible retroceder al infinito en causas eficientes. O sea, siguiendo el ejemplo de que Dios es un efecto, ¿no? Y que tiene que haber una causa. Y después van a decir, no, pero de esa causa que hizo como efecto a Dios tiene que haber otra causa, y otra causa, y otra causa, y así uno hace un infinito, ¿no? No, aquí no está hablando, no es posible retroceder al infinito en causas eficientes. Causa eficiente es una cosa. 3, quitar la causa es quitar el efecto. Acuérdense de las bolitas. Si yo quito esa bolita que va a golpear a las otras, nunca va a haber ningún efecto. Esa bolita que golpea, esa es la causa, y las otras reflejan el efecto. 4. Si no hay una causa primera, una causa, no va a haber otras causas. Por lo tanto, existe una primera causa, y esa causa es Dios. ¿Ya? Entonces nosotros no vamos a caer en ese juego. ¿Por qué? Porque tiene que haber necesariamente un ser independiente de todo. Ahí es trascendente, es la palabra teológica. Un ser trascendente que trascienda todo lo que hay ahí para que Él sea la causa de todo lo que nosotros vemos. Y ese ser, que es Dios, es la causa primera o la causa eficiente. Él no es el efecto de nada. ¿Por qué? Porque Él autoexiste. El principio de aceidad, el atributo de aceidad. Entonces, con todo esto en nuestra mente, ahora vamos a hacer una distinción muy importante. Ahí está, esa es la distinción. ¿Ah? Autocreación no es lo mismo que autoexistencia.
O sea, Dios autoexiste, pero Él no ha sido autocreado, Él no se ha creado a sí mismo. Eso es algo que nunca vamos a poder comprender nosotros en nuestras mentes. Él es, yo soy el que soy, dijo. Y con eso, Él está destruyendo cualquier lógica humana. Él está destruyendo el pensamiento del hombre. ¿Por qué? Porque lo finito que soy yo no puede contener el infinito. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Claro, pues si usted tiene una botella de Coca-Cola de 1 litro, no le va a poner ahí 40 litros, pues no entra. Ahí entra 1 litro nada más. Entonces nuestra mente no puede entender, no puede comprender completamente a Dios, pero lo que nosotros sabemos por su atributo de aceidad es que Él existe, Él no ha sido creado, Él no tiene principio, Él no tiene fin. Por eso es que Él es la causa primera. Entonces, autoexistir no es lo mismo que autocreación. ¿Ya? Entonces, Dios existe eternamente por su propio poder. Es decir, miren, ahora cómo lo voy a decir. La existencia o la autoexistencia no transgrede la lógica ni la razón. No es ilógico que alguien pueda existir eternamente por sí mismo. No es ilógico. ¿O es ilógico? No es ilógico, no lo entendemos, pero no podemos decir esto es ilógico. No se puede decir que es ilógico. Simplemente no lo entendemos bien, ni tampoco transgrede la razón. No transgrede la razón. ¿Qué cosa es lo que transgrede la lógica y la razón? La autocreación. La autocreación sí transgrede la lógica y la razón. Entonces, yo pienso, hermanos, que el argumento cosmológico, quizás de una manera un poco teórica, para adultos, lo debemos ver así, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando enseñemos a nuestros hijos, y yo no sé si ustedes alguna vez se han visto envueltos en el porqué de un niño, ¿no? Tú le dices, mira, ¿y por qué? Ya, por esto, por esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Por esto, por aquello. ¿Y por qué aquello? Por esto otro. ¿Y por qué esto otro? Por esto otro más. O sea, un niño pregunta de esa manera. Y va a tener que llegar un momento en que se le tiene que enseñar al niño la autoexistencia de Dios. Porque así lo enseña la Escritura. Él es eterno. Ese es el atributo de aceidad. Junto con los otros principios que finalmente en un debate, pues, ¿quién es el que puede tener el argumento más lógico y razonable? ¿El que habla de autocreación o el que habla de autoexistencia? Hola, se han dormido. El que habla de autoexistencia es el que tiene el razonamiento lógico. Entonces usted tiene que verlo así. Yo, hermanos, yo sé que esto nosotros no necesitamos enseñarles a nuestros hijos de esta manera, ¿no? Pero como yo les dije en un principio, si nosotros no lo aprendemos, si nosotros no lo sabemos, ¿cómo le podemos enseñar a nuestros hijos en las palabras de ellos, en los términos de ellos, ¿no? Si alguna vez en nuestro hijo en el 2º año de primaria le dicen el Big Bang y viene a nosotros, mamá me están enseñando, papá me están enseñando en el colegio el Big Bang, que había un punto y ese punto explotó. Tú me hablas a mí de la creación, ¿quién tiene la razón? Y tiene que meterse usted a esto. Y tiene que decirle, hijo, ¿tú crees? A ver, acá no hay nada, de la nada puede aparecer esa silla. ¿Tú crees que de la nada? Te va a decir que no cree eso. Y ahí ustedes como paso a paso va a tener que llevar al niño a que finalmente él acepte por la fe, por lo que la Escritura enseña, la autoexistencia de Dios. Y que descarte la autocreación de la materia. Porque finalmente es eso lo que ellos enseñan, ¿no? Autocreación de la materia. Bueno, hermanos, vamos a dejarnos ahí.